Bienvenidos a un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera. Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto darte la bienvenida a un programa más de Trascendencia Financiera. Y hoy no es cualquier programa porque hoy es el tercer episodio y último de la serie Guía para Evaluar tu Emprendimiento. Así que espero te hayas o te estés o sigas disfrutando de esta serie que arrancó, que es una serie de muchas tareas, pero que hoy va a concluir con un tema que ya en breve, mi estimado Mario les hará a ustedes el título para que ustedes puedan estar listos con papel y lápiz, y si nos estás escuchando en diferido, pues listo para pausar cuando lo consideres necesario. Pero bueno, estamos muy contentos de que estén con nosotros. Haremos todo lo posible para que pueda ser un tiempo que valga la pena. Recuerden que nuestro objetivo del programa es ser buenos gestores de los recursos que Dios nos permite administrar, para tener para las necesidades y deseos de nuestra familia, pero que tengamos más que suficiente para poder compartir con una mano amiga. Así que te damos la cordial bienvenida, así como se la doy a mi amigo y coanfitrión Mario López Salguero. Bienvenido, Mario. Muchísimas gracias, amigos, por estar con nosotros en el tercer programa de esta serie. Espero que se las hayan gozado muchísimo con nosotros, especialmente como esta serie que se llama Guía para Evaluar tu Emprendimiento. Hemos estado hablando en los episodios anteriores, donde hablamos cuál es tu compromiso personal realmente para evaluar tu emprendimiento. Estuvimos platicando también de la evaluación de la idea de negocio, la evaluación del mercado. En el segundo programa hablamos de recursos, finanzas y estrategias. Eso es algo que es bien interesante porque hablamos que no solo es recursos, uno cree que es dinero. No solo es dinero. Hablamos de competencias, hablábamos de socios, hablamos de dinero, pero ¿qué tipo de dinero necesitábamos? ¿Y cuál es el retorno de la inversión de dicho dinero? En este episodio cerramos la serie hablando de un tema que a mí personalmente me gusta. Yo sé que a César no tanto, pero a mí me gusta mucho, que es la parte legal, riesgos y escalabilidad de tu negocio. Así que si están listos para poder seguir evaluando tu emprendimiento, bienvenidos. Es correcto, incluso antes de arrancar con el programa andaba literalmente pidiéndole a Mario unas sugerencias sobre un tema fiscal que son desafiantes. Usted puede decir, sí, pero usted no sabe temas fiscales y le gustan los números. Pues ya veo que no me gustan todos los números. Sí. Me gustan ciertos números y otros. Y es divertido que Mario me lo explica varias veces y ya me di cuenta que es un tema que me cuesta, que me entre, que me aterrice y que lo logre comprender. Pero ese es el objetivo en buena medida de que nosotros podamos compartirle a través de este espacio para que usted pueda también hacerse estos cuestionamientos interesantes, que es lo que vamos a conversar el día de hoy, sobre los temas legales, los riesgos y la escalabilidad. Y creo que por ahí vamos a meter también un poco de tema fiscal, que creo que vale la pena que hablemos en este segmento dentro de lo que vamos a hablar ahorita, que va a ser sobre la evaluación legal y administrativa. Ese es el primer tema que queremos conversar con usted. Antes de arrancar ya formalmente con el tema, le recordamos más 502 59 19 05 42 es la forma en la cual usted puede comunicarse con nosotros y podernos hacer sus preguntas, comentarios, diferencias de opinión, más cuestionamientos, más respuestas, lo que usted desee lo puede hacer por ese medio. Así que, Mario, estamos listos para conversar sobre lo que son este espacio de programa de legal, riesgo y escalabilidad, pero particularmente arranquemos con lo que es la evaluación legal y la administrativa. Una de las primeras cosas que tenemos que estar claros es que no todo emprendimiento debe estar enfocado en considerar una sociedad anónima, por ejemplo, en nuestro país, sino que también tenemos que tomar en cuenta varios factores legales antes de iniciar el negocio. Por ejemplo, y aquí van varias cosas que yo le recomendaría antes de ponerse a hacer el análisis legal de su negocio. Como por ejemplo, ¿por qué no se ponen que ya definieron el nombre de su negocio? Si tienen ese negocio, ¿qué significa el nombre? Tiene que ser fácil de recordar. Asociado a otro producto idealmente. Idealmente. Ahora, empiezan a buscar, ¿está el dominio disponible? ¿Está la marca disponible? Porque ahí es donde tenemos que empezar a ver todo el tema de implicaciones legales.
No solo tenemos que tener licencias, por ejemplo, para operar. Si fuera, por ejemplo, un restaurante, tiene que haber licencias, o una clínica, tiene que haber licencias de salud, tiene que haber unas licencias para manejo de alimentos, etc. También hay que considerar temas como normativas locales, desde temas de cómo ahora tenemos que hacer una separación de los desechos en nuestro basurero, sino que también cómo nosotros deberíamos de garantizarnos que si vamos a hacer un gran esfuerzo para posicionar una marca y un negocio, no estemos primero promoviendo el de alguien más y segundo, no nos metamos en problemas legales. Recuerden que la marca no solo es el nombre ni el eslogan, por decirlo así, sino que también una marca tiene que ver con los elementos gráficos. Les voy a poner un ejemplo. En el vivero Botanic, su logotipo tiene una florecita muy distintiva. Bueno, ya han habido 2 ocasiones que hay que presentar una carta de reclamo a personas que han hecho, que no tiene que ver con vivero per se, pero temas parecidos a lo de plantas, que estaban utilizando flores similares. Y ahí hay un registro de marca que les avala para que no estén después robándole la marca, en pocas palabras. Así que este primer cuestionamiento que usted debe hacerse, recuerde que ha sido una serie de tareas. Y lo que nosotros de alguna forma le hemos querido trasladar es una guía para evaluar su emprendimiento. Y esto va en formato de preguntas. Preguntas que quizás usted no tenga la respuesta, pero son preguntas que habrá que tener esa respuesta cuando estamos dando estos primeros pasos para hacer un emprendimiento, que es qué aspectos legales debo considerar al iniciar este negocio o este emprendimiento que estoy teniendo. ¿Debo registrar mi empresa? ¿Debo tener una licencia de operación? ¿Alguna normativa local? Y esto parece parvulitos 1, pero hago una pregunta y para que la reflexionemos junto con Mario es ¿cuántos emprendimientos se legalizan? O sea, yo lo que vendo son, estuches para teléfonos. Sí, ¿cómo se llama tu empresa? No tengo, pero la compro y te cobro y me das. Y eso no es es un emprendimiento como se le llama en la economía informal. Realmente nosotros, ¿qué pasa cuando no tomamos esta consideración legal? Le voy a decir punto número 1. Sus ventas van a ser a baja escala. ¿Por qué a baja escala? Porque si usted quiere venderle a una empresa, le va a requerir una factura. O sea, una empresa de un tamaño mediano a grande le va a pedir factura. Entonces, yo no tengo factura porque no he registrado mi empresa ni lo he hecho. Entonces, estas pequeñas cosas hacen que de alguna forma nos cerremos puertas a posibles clientes con un potencial de compra más grande por no verlo desde el inicio, la necesidad de tener una empresa legalmente constituida. Así es, eso no solo nos va a abrir o cerrar las puertas, sino que también nos puede tener implicaciones tributarias que vamos a platicar después en el futuro. Otra de las cosas que tenemos que estar claros son sobre las expectativas y normativas que debemos de cumplir, por ejemplo, con temas de registrarse y tener el número de tributación como el NIT, tener temas como registrarse para ser un patrono, para poder tener colaboradores. Si vamos a abrir un tema, y muchas de las personas que van a tener una tienda, no sé si sabían, pero tienen que tener una licencia de medioambiental o de impacto ambiental. Entonces, hay un montón de normativas que tenemos que tomar en cuenta. Y no vamos a entrar ya a temas como de consumo masivo, como lo que es alimentos, donde tiene que haber hasta reglamentos de empaque, de manejo de la cadena de frío, temas de normativa de etiquetado. Pero si ustedes en algún momento piensan ir a exportar, es importante de que ustedes tengan esas consideraciones, no solo para venderle local, sino internacionalmente. Y voy a poner un pequeño paréntesis. Muchas de las empresas grandes, si ustedes le quieren vender a las empresas grandes, ya están requiriendo que estemos legalmente constituidas para poder tener garantía de que es una persona formal del otro lado con el que estamos como proveedor. Yo quisiera tal vez hacerte una pregunta ahí, Mario. ¿Qué consideración debería tener? Y sé que lo voy a decir muy específico a Guatemala y sé que nos escuchan en muchas partes del mundo, pero es un cuestionamiento que usted tendrá que revisar en el país donde usted nos esté escuchando. Es un emprendedor que está iniciando con una idea, ya puso en práctica y respondió todas las preguntas que hicimos al episodio 1 y el episodio 2. ¿Cuál debería ser la forma en la cual debería registrar su empresa ante un
una idea que parenta ser interesante. Y todas son ideas interesantes hasta que se someten al mercado que las evalúa. ¿Cuál creerías vos? ¿Debería arrancar con una sociedad anónima de una vez? ¿Debería ser un microempresario? No sé. ¿Cuál sería la sugerencia? A ver, gatear, caminar, correr. Esa es la regla número 1. ¿Qué significa? Al principio yo no la recomiendo. Primero, para tener una sociedad anónima significa que tienes 2 socios, obligatoriamente. No puedes tener una sociedad anónima con un socio. Entonces necesitas 2. Eso es lo primero. Segundo, es de que a la hora de certificar una sociedad anónima, tenemos implicaciones no solo de tributar el tema del impuesto del valor agregado, sino que también los impuestos correspondientes. No digamos, ya tenés una propiedad ahí metida, pero también tienes que tener temas de certificaciones tributarias, laborales. Ahí te exigen, por ejemplo, temas de seguridad industrial o de higiene y seguridad industrial, organizacional, le llaman SSO. Entonces, la sociedad anónima yo se la recomiendo cuando ya tengan una estructura básica que soporte tu emprendimiento o que ya tengas una facturación que justifique los gastos de tener a alguien externo, posiblemente al principio, para manejar tu contabilidad. Yo les recomiendo que empiecen siempre con una empresa que sea a su nombre o a una nombre, tendría que ser su nombre realmente. Ahora se ha extendido el tema hasta como pequeño contribuyente y empiecen a facturar así para poder garantizarse que no se van a meter a compromisos cuando todavía el emprendimiento no está al nivel de poder soportarlos. Por lo menos que tengan, yo les recomiendo que una vez que tengan ya su segundo colaborador en la planilla o que tengan ya por lo menos 1 año, 2 años de que ya esto va en serio, ahí ya lo pueden volver una sociedad anónima. Recuérdense, sociedad anónima siempre tiene que tener 2 socios o más. Que muchas veces las personas arrancan, por lo menos en nuestro país. Aparte que es caro el costo de crear una nueva sociedad. Sí. Y hay que hacer asambleas anuales. O sea, si hay una... Esto es como cuando hicimos... Lo voy a poner con una analogía. Ajá. Esto es como cuando estamos invirtiendo en Bitcoin. Cuando estamos invirtiendo en Bitcoin y todos nos preguntan en qué momento debería yo invertir en una billetera fría, que es la billetera física que utilizamos, pues cuando valga la pena tener el dinero que querés tener ahí metido. Pero si no tenés mucho dinero, no vale la pena el gasto de la infraestructura para soportar tu emprendimiento. Entonces, yo le recomendaría una sociedad anónima justifica cuando ya tienes tu segundo colaborador o más, cuando tienes un socio o 2 socios por lo menos, y cuando ya tengas por lo menos 1 año de haber probado el emprendimiento. Y es fácil, fácil es un decir, y ¿verdad? Cerrar una sociedad es más complicado Eso todavía. te iba a decir. Arrancas con el consejo que vos mencionaste. ¿Qué tan fácil es hacer el cambio a una sociedad anónima? Abrir una sociedad anónima no es tan difícil. La verdad es que lo más es el laborioso que tiene que ver la parte legal, un abogado, para crear el acta de constitución, los registros con el registro del registro mercantil, el tema con la SAT, el tema con el Ministerio de Trabajo. Entonces es laborioso el proceso, no es complicado. Uh-huh. Es más, muchas personas con un abogado podrían hacer la parte básica y completa. Lo difícil es, si no funciona, hay un costo de cierre. Entonces tenés que hacer una liquidación de todas, bueno, ahora ya son facturas electrónicas, pero antes tienes que liquidar todas tus facturas, hay que hacer los cierres contables, tenés que tener unos registros de tu contabilidad completa. Entonces, de nuevo, yo creo que la formalidad es clave porque si no, no te abre las puertas, pero hagámosla en el momento que ya pasamos la prueba correspondiente, pues. Pero mi pregunta venía, si arrancas a título, como decías, a tu nombre, y querés ya se cumplieron todo lo que vos mencionaste, ¿hay una forma de hacerle el upgrade, llamemos, o subirte a sociedad anónima? O al contrario, tenés que tener ambas. O sea, no es que de una te trasladas a la otra, sino que tenés la personal más la sociedad anónima. No, es que ahí tener 2 ya se vuelve más complicado. Correcto. Yo lo que te recomendaría es hacer el brinco cuando lo justifica. Pero ese brinco, ¿qué implica? ¿Cerrás la individual? Pues lo que pasa es que depende qué vas a hacer con tu individual. O sea, si esa individual va a quedar activa para, por ejemplo, si vos tu salario lo vas a facturar hacia la sociedad anónima, quédate con la personal y eso puedes facturar si te vas a tener. Lo que sí les recomiendo, no tengan zombies. Eso es bien importante. Cuando el tema de zombies es no tengan sociedades anónimas o registros ante la SAT que no estén en movimiento, porque eso genera una carga muy fuerte de procesos administrativos y contables. Si no la vas a usar por lo menos en los próximos 3 a 5 años, ciérrala. Porque si no vas a estar así, tenés que presentar todos los meses los reportes de inamovilidad, de que no se está moviendo.
Mi recomendación es, si vas a pasarte a la sociedad y vas a ser empleado de la sociedad, pásate. Cierra la otra y no estés dejando abiertas cosas, porque como lo vivimos con vos, teniendo una sociedad nos pueden poner multas si no presentamos más de algún reporte. Y son multas duras. Y eso que no están en el proceso de maduración o de movimiento. Si no la vas a usar, mejor ciérrala porque si no te puede generar problemas y multas. Es más, le voy a contar brevemente, porque como le digo, este es un programa donde se va a lucir mi estimado Mario, porque le encanta este tema legal y fiscal. En el caso particular de mi persona, tengo una empresa, una sociedad anónima en la cual pues genera cierto tipo de servicios. Sin embargo, tengo una empresa individual, que ya bien, como dice Mario, que puedo facturarle a la sociedad anónima, o en mi caso particular, si yo doy una asesoría que no está vinculada con la sociedad anónima. Es decir, una actividad que es ajena. Recuerde, cuando usted tiene una sociedad anónima, no es que puede facturar todo lo que usted quiera. Tiene que estar delimitado a la función por la cual se creó esa sociedad anónima. Entonces, si usted adicional da asesorías o da clases o yo qué sé, otro tipo de servicios, esa empresa individual le puede ser útil. Voy a poner un paréntesis más en lo que le hago la siguiente pregunta a Mario. En el caso de los pequeños contribuyentes, es muy atractivo para muchos ser pequeño contribuyente. Quiero decirle algo, tenga cuidado otra vez. Hay empresas, inclusive, que solo estaba aprendiendo hoy con Mario, haciéndole una consulta, que cuando tienen una buena cantidad de ingresos y les es favorable realizar gastos en determinado tipo de meses donde hay mucha facturación, no van a recurrir a contratar servicios de pequeños contribuyentes, porque lo que están buscando es que hayan IVA, que haya IVA. Entonces, eso es algo favorable. Si usted es pequeño contribuyente, no va a entrar en esa coartada. En coartada no, porque no es en esa opción para la empresa. Entonces, analícelo bien si hacia qué mercado o cómo es que usted está enfocando su emprendimiento para que lejos de obstaculizarle, le genere oportunidades de poder extenderse a más. La sociedad anónima es fenomenal para muchas cosas. Sin embargo, tiene que tener su proceso. Se lo decimos por experiencia, no es fácil salirse de las sociedades anónimas cuando no funcionan y no hay que tenerlas si no es necesario. Otra decisión que tienes que tener ahí claro es, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de un impuesto en el caso de Guatemala, de cuál es el marco fiscal y tributario para tu negocio. Uh-huh. Por ejemplo, una recomendación que se los doy de entrada es cada nueva sociedad debe entrar con un régimen que pague impuestos sobre las utilidades. ¿Por qué? Porque los primeros años no hay utilidades. Entonces, raramente hay. Ajá, entonces, la Superintendencia de Bancos es consciente de que los emprendimientos posiblemente al inicio no generan eso. Obviamente, un negocio que lleva 5 años en pérdidas, ya te van a llegar a tocar la puerta porque ¿cómo sobrevive un negocio que lleve 5 años de pérdidas? Pero ese es uno de los temas. Otro es si, dependiendo del porcentaje de utilidad, puede ser que sea mejor irse sobre un porcentaje de las ventas, otro podría ser un porcentaje sobre las utilidades. Entonces, mi recomendación, asesórense bien cuál es tu modelo de negocio y una vez que tengas un modelo de negocio, cómo es que va a ser el mejor estrategia tributaria para tu negocio. De hecho, era parte de las preguntas que estaba haciéndole a Mario al arrancar y como fue muy interesante, también aprovecho de decírselas. Mario asesoró a una persona en la cual se dio cuenta que esta persona no era muy estructurada en cómo llevar los gastos, meto esta factura, no la meto, o cómo hago para llevarlo. Y tu sugerencia fue muy fácil, que lo hicieras sobre ingresos, ya no sobre utilidad, porque no tanto la más conveniente, bueno, resultaba ser la más conveniente por su forma de manejar el negocio. Te lo voy a poner así. Por ejemplo, si ustedes tienen una materia prima que es mucha del extranjero o compran mucha maquinaria del extranjero, es por ingresos. ¿Por qué? Porque si van a tener, aunque estén importando los productos, o sea, una compra que están trayendo del extranjero, puede ser que eso no esté generando suficiente IVA como para compensarlo. Entonces, ese más o menos de entrar de lo que el IVA que se genera en facturas y el IVA que tienes con tus facturas de tus proveedores, hay que saber cómo jugarlo. Entonces, por eso les digo, hay que tener claro cuál es tu negocio y asesórate. Eso es lo mejor que les puedo recomendar. De hecho, con esto pague lo menos posible que legalmente sea viable. Uh-huh. Es decir, no es no pagar.
es paguen lo menos que sea legalmente permisible. Ahora, Y eso esto, te abre las ajá, puertas. Y solo quiero hacer un paréntesis, César, porque es bien importante. Ahorita todo el mundo está asustado de que ¿para qué voy a hacer una sociedad? Así que relajo, que miren, que no sé qué, que no sé cuánto, que los gastos. Pero voy a ser sincero. ¿Cuáles son las ventajas de la formalización? ¿sí? Número 1, te abre las puertas al crédito bancario. Rara vez un banco te va a dar un crédito si no tienes estados de resultados financieros y no estás legalmente fundamentada. 2, no te te va a ser más difícil entrar a empresas grandes. Sí. Eso es otro. Y 3, es lo que te digo, muchas empresas quieren hacer negocios con empresas formales porque quieren invertir en un proveedor que va a estar ahí en el largo plazo. Y el hecho que haya pasado la formalidad demuestra que está interesado para largo plazo. Entonces, aunque sí hemos hablado del tema tributario, fiscal y legal, es un tema, pero que se justifica. Definitivamente porque te abre muchas oportunidades para financiamientos y para oportunidades de clientes. Y te lo voy a poner algo, no sé, como les digo, yo no es el área que más me gusta y por no ser el área que más me gusta es la que solicito más ayuda. Por ejemplo, la corredora que tengo de seguros la tenía como una empresa individual. Sin embargo, me comentaron en su momento que si yo faltaba, pues no había quien se quedaba con mi cartera de seguros. Entonces dije, ¿cómo está eso? Y que al momento de evaluarlo, la forma correcta para que pudiera ser un legado para mi familia era a través de una sociedad anónima, porque quien tenía la cartera de clientes no era César Tánchez, sino era Central de Negocios Corredores de Seguros. Entonces, Central de Negocios Corredores de Seguros es una empresa que mientras tenga ingresos y pague sus impuestos y demás, pues va a estar abierta y viva siempre. Entonces, era bastante, entre comillas, fácil que hubiera alguien que pudiera continuar con el negocio y no acabara con mi persona. Entonces, averigüe usted también si dentro de lo que está haciendo es algo donde usted debería considerar que una sociedad anónima puede ser un resguardo de un legado. Entonces, es importante. Otro cuestionamiento, siempre en el tema del área fiscal, es qué impuestos debe de pagar. Tenemos que pagar IVA, tenemos que pagar impuestos sobre la renta, tenemos que pagar un UCI. ¿Qué tiene usted que pagar? ¿Por qué razón? Porque como lo hemos dicho bastantes veces, out of mind es out of sight, out of mind. Fuera de la vista, fuera de la mente. Si no sabemos qué, se nos va a pasar. Y al pasársenos a la SAT, ¿cómo es? Superintendencia tributaria, lo que de administración tributaria, no se le va a pasar. Entonces, lo que le va a pasar es una cuenta por pagar por intereses bastante considerable. Entonces, sí averigüe cuáles son. Ahora viene la pregunta que va unida con el otro cuestionamiento. ¿Y a quién le pregunto? Nuestra sugerencia es que tenga un contador o un asesor fiscal. Así es. O un amigo que le guste mucho de eso. Cabal. Dentro de los impuestos solo les voy a dejar un par de adicionales que deben de considerar y esto sí se lo recomiendo cuando están ustedes como emprendedor. Hay un gran impacto en su planificación tributaria si ustedes están dentro de la planilla de la sociedad, si están facturando como servicios profesionales o si están repartiendo dividendos como socios. Son 3 roles con 3 impactos totalmente diferentes a nivel tributario. ¿Qué quiere decir esto? Si estás en la planilla, vas a tener que estar como tú con bono 14 o todos los pagos de los 14 salarios que corresponden, por lo menos en Guatemala. Tienes que tener el tema del seguro social, el tema de los diferentes costos que tiene. Si estás facturando con honorarios, vas a tener que manejar tú también contabilidad propia, con tus impuestos y tu IVA y tus impuestos adicionales. Y si son dividendos, tienes que todavía un costo o hay un impuesto por repartición de dividendos que también tienes que considerar. ¿Cuál es el que mejor funciona? Depende de cómo está tu negocio. O sea, hay un depende porque obviamente lo ideal es que estés en la planilla para que sí sea más transparente para todos, pero no todo lo que vas a querer sacar o lo vas a poder sacar a través de la planilla, sino que vas a querer, si hay dinero al final del año se reparte. Entonces, hay que tener cuidado con ese rol, porque ese es un rol que hay que tomar decisión antes de empezar este proceso. Y como bien lo dijo Mario, y eso fue una de las primeras cosas que cuando yo me trasladé a la primera empresa sociedad anónima, pues yo como una empresa individual entraba el dinero y sacaba el dinero como quería.
Hasta para gastos personales. Por supuesto, porque era un servicio profesional que estaba proporcionando, pero en una sociedad anónima, no. Todo ingreso y toda salida debe estar 100% justificable a través de facturación, a través de un concepto contable. Entonces no es de que hay que pagar esto y saquémoslo. No. Ya requiere un orden diferente, insisto. Si usted quiere ir para crecer, esa es la mejor alternativa, pero si está iniciando y probando, tocando base, como decimos, pues vale la pena que mejor inicie, como bien se lo mencionamos siempre, gatear, caminar, correr. Con esto vamos a ir a nuestra primera pausa. Les recordamos, estamos en el cierre de la serie Guía para evaluar tu emprendimiento, en este tercer episodio en el cual estamos conversando sobre temas que son legales, riesgos y escalabilidad. Regresamos en breve. Apliquemos juntos el APC de trascendencia financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir. Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía a más 502 59 19 05 42, donde estamos muy contentos de haberle estado dejando y seguimos dejándole muchos cuestionamientos para poder evaluar su emprendimiento. El objetivo no es desanimar, el objetivo es que gestione bien las aristas que conlleva emprender para que usted pueda tener obviamente un mejor resultado y no le vengan sorpresas. Imagine que usted tiene un buen producto, tiene todo muy bien y no vio la parte legal, no vio la parte contable y resulta que de la noche a la mañana le cierran su negocio. Entonces, muy buen producto, muy buen marketing, muy buena prueba de idea, muy buen todo, pero son elementos que tal vez porque como no nos gustan, en mi caso no me gusta y lo delego. Lo delego a un abogado, lo delego al contador, lo delego y si tengo alguna pregunta muy puntual, pues entonces la investigo. Pero eso no implica que no haya que considerarla y tenerla bien Es más, alineada. te lo voy a decir como está la ley actualmente. El hecho que vos delegues la administración contable de tu empresa no te exime de la responsabilidad legal de dichas decisiones. Totalmente. O sea que igual seguimos aquí luchando para que todos podamos ir adelante. Así que si usted cree que eso de emprender era fácil, pues bueno, no es tan sencillo. ¿Es gratificante? ¿Puede tener buen retorno? Sí, pero hay varias cosas que tenemos que evaluar. ¿Cómo evaluar los riesgos? También ese es uno de los riesgos. Otra cosa que no nos gusta. Hoy estamos como que cerrando con las cosas que no muy nos gustan. Bueno, a vos sí te gusta lo anterior. Sí. Lo que pasa es que es interesante, de nuevo, cuando uno se da cuenta que hay opciones. Lo que pasa es que es rara. Hay una frase que me has escuchado decir, las personas no saben lo que no saben. Entonces, lo primero que tienes que hacer es enterarte de que no sabes. Correcto. En el tema de riesgos, un tema que va a ser interesante es cuáles son los principales riesgos del negocio y cómo mitigarlos. Pero aquí viene la parte interesante. Cuando hablamos de los riesgos, ninguna de las personas en su presupuesto 2020 puso pandemia como un riesgo. Entonces, yo lo que le recomendaría es hacer lo que llamamos un análisis de riesgos de negocio, que es decir, cuáles son todos los factores basados en la probabilidad de que sucedan que pueden afectar nuestro negocio. Por ejemplo, uno de alto riesgo puede ser que tengamos la mayoría de nuestras ventas sean a un solo cliente. Sí. Y ese cliente corta el contrato. Sí. Otro puede ser y esto es bien común en muchos de nuestros países, ¿qué pasa si todo nuestro negocio se basa en un punto de venta y no hay acceso al punto de venta? Ya sea porque nos ha pasado. Por eso te digo, entonces puede ser que haya una manifestación, puede ser que hubiera un accidente, puede ser. ¿Qué pasa si los clientes no pueden llegar físicamente a nuestra tienda? Otro de los riesgos, ¿qué pasa si de repente existe un problema donde uno de los principales colaboradores se enferma o fallece? ¿Tenemos una forma de mitigar el riesgo de cuidado de la base de datos de clientes, del control de la gestión de cada uno de ellos? Si yo no estoy, ¿alguien más puede hacer mi trabajo? Eso ya se vuelve planes de sucesión, pero lo importante es, yo les recomendaría hacer una matriz que diga cuáles son los tipos de riesgo a nivel de impacto al negocio y en la otra parte decir qué tan probable es. Los que sean altamente probables, que tengan un alto impacto, esos son los primeros que hay que mitigar. Los que algún día pueden pasar como una pandemia y la probabilidad es que sí nos va a afectar, pues bueno, hay que prepararse y estar claro de que el día que pase, cómo debo actuar y no como una gallina sin cabeza. Entonces, entre más nosotros podamos ver esos escenarios,
mejor probabilidad de éxito va a tener nuestro negocio. Y una vez que tenemos esos escenarios, hay que estar pendiente porque el negocio cambia todos los días y los riesgos cambian todos los días. Yo creo que, decir, no podemos evaluarlo todo, pero hay algunos que sí podemos cuestionarlos. Por ejemplo, ¿qué pasa si no hay 3 meses de venta? O sea, Mario le dio una vista bastante amplia y yo me voy a ir a una muy escueta. ¿Qué pasa si usted no tiene ingresos durante 3 meses? Es un cuestionamiento bien simple. ¿Cómo estaría en riesgo su economía personal y la economía de la empresa? No hay pena porque hicimos una previsión o una provisión, cualquiera de las dos, de 6 meses de capital para poder operar. Ok, perfecto. ¿Qué pasa si se da un 7? O sea, 6, 7 meses, como fue la pandemia que se estiró un montón de tiempo. Ya tengo una línea de crédito revolvente para poder... Tengo acceso a crédito. Ese es mitigar. Puedo vender algún... Por ejemplo, ¿qué pasa? Esto es como hacemos el proceso de mitigar. Mitigar es qué debería hacer yo para evitar o minimizar el impacto de cada uno de estos temas. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay un cortocircuito y se me quema el punto de venta o la bodega? ¿Tengo un seguro para el producto? ¿Tengo un seguro para la propiedad? ¿Tengo un seguro de transporte? Porque si estoy moviendo el producto de un lado al otro y de repente hay un accidente y se quema el camión. De hecho, ya que entraste en la parte de seguros, te voy a entrar un poco... Porque ese es el riesgo. El riesgo es juego de seguros. De hecho, sí, seguros tiene que ver mucho con el tema de riesgos. El riesgo es la esencia de todo tipo de seguros. Vos deciste que tienes seguro una tienda. Perfecto. Bueno, le pagó el seguro. Buenísimo. Pero ¿y mientras tanto? ¿Cómo te surtís nuevamente del producto? ¿Será que tus clientes van a esperar a que te levantes nuevamente hasta que tengas productos? Son cosas bien interesantes. Incluso le comento, por ejemplo, cuando ejecutivos de una empresa van a viajar a una convención, no se van en el mismo avión, por decirle algo. Es una de las políticas normales. ¿Por qué? Porque quiero diversificar mi riesgo. Le comento cómo arrancan, incluso los temas de seguros arrancan con temas marítimos, de comercio marítimo, y resulta que llevaban un barco con toda la mercancía a Puerto B y entraban los piratas y se lo robaban todo. Entonces, dejaban en un serio problema al comerciante. ¿Qué fue lo que se decidieron todos los comerciantes? No, estamos asumiendo demasiado riesgo en un solo barco. Vamos a mandar 5 barcos y distribuida la carga en 5 barcos. Es decir, el producto de Mario, en lugar de ir en un barco, lo vamos a meter en 5 barcos separados. Y el producto de Jeff lo vamos a poner en 5 separados. Así, si le pasa algo, va a ser una pequeña proporción y no va a ser la pérdida completa. Entonces usted ya comienza a hacer su gestión de riesgo. ¿Qué bueno que lo tiene asegurado? Sí, pero ¿puedo tener una línea rápida o dónde podría obtener más mercadería o cómo podría seguir atendiendo a mis clientes a pesar de que me paguen? Porque ¿de qué te sirve a vos? O sea, te sirve mucho, por supuesto, que es una tienda que se te quemó, seguro te va a pagar la cantidad de ahí, pero el dinero es insuficiente para poder seguir con el negocio o podría no serlo. Te lo voy a poner así, o sea, no solo es el producto que se perdió, sino las ganancias no generas por no tener producto. Sí, o cuánto tiempo te va a poner reponerlo. Es decir, si usted dice, pero si ya comienzo a pensar todo lo malo que podría suceder, no hago nada. Mire, hay cosas, y se lo voy a volver otra vez a poner con el tema de seguros. En lo fiscal yo veo que le dejé un buen rato a Mario y en lo de riesgo entro mucho yo. El tema es, por ejemplo, usted puede decir, yo quiero asegurarme de que no me caiga un coco en la cabeza y me lastime. ¿Puede suceder? Sí, puede suceder porque voy al puerto de tanto en tanto. Pero ¿qué probabilidad hay de que eso suceda? Mínima. Entonces, a pesar de que es mínimo, asumo ese riesgo. O sea, me quedo con ese riesgo porque de acuerdo a la probabilidad que es muy baja, prefiero quedarme yo el riesgo en lugar de comprar un seguro para que me ayude si me cae un coco en la cabeza. Igual es como usted tiene que gestionar los riesgos del emprendimiento. ¿Qué riesgo puede pasarle a mi emprendimiento que si sucede me saca del negocio? Esa creo yo que es una pregunta muy importante. Si sucede esto, me deja fuera. Ese es algo a lo que hay que ponerle mucho cuidado. Regresamos a la matriz. Impacto de negocio, si quieren verlo sobre las columnas y en lo que son las, ¿cómo sería? Las columnas y... Filas. Filas. Las filas van a ser qué tanto impactan y las columnas es qué tan probable es que eso suceda. Esa es tu matriz de riesgos.
Y de eso tiene que haber un plan para cada uno de ellos. Fantástico. Entonces, vamos con, imagínense, es el primer cuestionamiento de este segmento. ¿Cuáles son los principales riesgos del negocio y cómo los voy a mitigar? Un ejemplo, porque hoy mucha gente se va a comprar todos sus productos y cosas a China. Excelente. ¿Qué pasa si llega a fallar y no le llega porque no está cerca, está lejos, requiere tiempo? ¿Tiene un plan B? En caso, por ejemplo, si nos pasó recientemente que hubo un atracón literal en Panamá y donde todos los pedidos se atrasaron, hay una forma en la cual yo puedo compensar mientras recibo ese producto. Ahí es donde comienza a hacerse las preguntas claves para mitigar riesgos. ¿Qué riesgos, oí Mario, cuestionamiento, qué riesgos financieros, operativos o de mercado podrían afectar mi negocio? Vimos muy el negocio, pero operativos o financieros. Bueno, uno de los que puede ser bien importante, si te lo voy a poner así, que nos está pasando todos los días, es que suben la tasa de interés en los préstamos. ¿Y qué te parece la inflación? Ese es otro también. Si la inflación significa que te sube tu costo de producto de adquirirlo y venderlo, significa que tenés muy pocas opciones. Tenés que subirle el precio al consumidor. ¿Será que el consumidor va a querer pagar ese nuevo precio? Así es. Entonces, entonces le bajo la calidad. ¿Será que el consumidor está dispuesto a pagar el mismo precio por una calidad inferior? Puede ser que sí, puede ser que no, pero esos son los cuestionamientos. Bueno, que copien mi producto, que lo clonen, que le hagan una ingeniería inversa, que alguien venga y consiga más barato en otro país y que lo traiga más barato. Ese es un riesgo. O sea, cambios de patrones de consumo también. Claro, o sea, y te lo voy a poner así. Una de las situaciones que nos está pasando, bueno, el más ejemplo es todo el tema de VHS, DVDs y ahora con el tema de streaming. Ese es un ejemplo muy extremo. Pero pongámosle algo muy sencillo. El de leer el libro físico versus leer un libro digital. Es el mismo contenido, pero diferente canal de entrega. Sí. ¿Ya? Entonces, lo que siempre creyeron que iba a ser disruptivo, en los supermercados que ahora ya tienen entrega a domicilio. ¿Qué tanto la gente ya no tiene que ir a ver el tomate físicamente, sino que se lo manden en una bolsa? ¿Será que eso va a ser un disruptivo? No va a ser un disruptivo. Y esos son los que hay que planificar. Y con esto también podemos hacer este nuevo cuestionamiento. ¿Cómo puedo preparar un plan de contingencia ante esas situaciones imprevistas? Que enhorabuena, ya sabemos qué puede suceder. ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué plan haría para esto? Yo creo que, por ejemplo, la pandemia, y lo voy a hablar específicamente en tema de restaurantes, fue un golpe duro para la enorme mayoría de negocios. Pero lo que tenían los restaurantes particularmente es que reinvertían casi que en el restaurante todo lo que tenían de flujo de caja, de retorno de inversión y demás, lo reinvertían en el lugar. Pero al estar cerrado, se quedaron sin cash, que les permitiera seguir aguantando toda esta temporada. Pero ahí regresaron el cambio de lo que platicábamos con la pandemia. Mismo producto, diferente canal. En vez de que las personas llegaran al restaurante, el restaurante fue a hacer servicio a domicilio. Pero te voy a poner un ejemplo de algo que ha estado sucediendo en los últimos meses. La guerra de aranceles. Sí. O sea, ese es un cambio regulatorio. De repente ahora tu materia prima se dispara el 25% porque le pusieron un marco regulatorio adicional. ¿Y ahora qué haces? O peor aún, que también ya está sucediendo. Tú eres una persona que exporta verduras y ahora dicen de que tenés que ponerle un químico nuevo para evitar una plaga y eso te va a subir un 40% tus costos. O sea, todas estas cositas son las que yo sé. De nuevo, este es un tema donde queremos no asustar, pero entre más tengan claro ustedes cuáles son las probabilidades de riesgo y cuál es el impacto de cada uno de esos riesgos y no estén esperando a reaccionar si sucede, sino que ya tengan una visión que lo hicieron pensando con mente fría, va a ser mucho más exitoso para su emprendimiento. Esto me hizo recordar una conversación que tuve y creo que le he comentado también en programas anteriores con un piloto aviador en el cual pues hice 40,000 preguntas sobre su oficio. Me parecía sumamente interesante con alguien que maneja estos tremendos aviones 747 en distancias largas. Le preguntan que en qué momento duermen, que qué tanto es asistido, qué tanto es manual. Bueno, le hice 1,000 preguntas, pero una de ellas era el tema de la preparación. Y me enseñó que en una aplicación, en una app literal, le decían cuándo era su próximo vuelo, cuándo se tenía que presentar, hacia dónde tenía que ir y su ruta de vuelo. Esa ruta de vuelo, voy a poner un ejemplo muy simple, de Guatemala a El Salvador,
hay muchos volcanes, puede haber ceniza volcánica. ¿Qué pasa si hay erupción de un volcán? ¿Cuál sería el aeropuerto más cercano alejándome de Guatemala o El Salvador? ¿Cuánto tengo de gasolina para que me alcance para poder llegar a ese destino? Todo eso, me dice, se prepara antes. Porque si sucede, ya tenemos la ruta de acción en caso suceda lo que ya planificamos. Si no sucede, no sucedió. Pero nosotros estábamos listos para esos cambios. Claro, pueden haber cosas que no podemos planificar, pero la enorme de circunstancias probables ya están ejemplificadas y nosotros tenemos una ruta de acción para que no tengamos que, y ahora nos movemos y giremos el timón. No, ya sabemos cuál es el paso A, el B y el C en caso se dé determinada tipo de situación. Así es. Entonces, es juego de probabilidades. Pero aquí viene una parte interesante. Uno de los factores como inversión que nosotros hacemos para minimizar el riesgo es la diversificación de ingresos. Y aquí hay una de las cosas que es para poder diversificar tu negocio de una forma más, evitar el riesgo. Y es, ¿qué tan escalable es mi negocio? ¿Qué significa esto? Si mi modelo es escalable, significa que puedo crecerlo. No dependo ya solo de una ubicación, no dependo de un solo cliente, no solo dependo de una planta de producción, puede ser que tengamos varias. Le voy a poner una anécdota muy simpática. En el mundo de los contact centers, como ustedes saben que es una de las industrias más grandes de Guate, y bueno, la región, cada uno de los call centers o los contact centers que se manejan en nuestros países no son el único que le provee servicios a ese cliente. Usualmente ellos tienen hasta un tema de riesgos geográficos, donde pueden poner un call center en Guatemala, otro en Colombia, otro en Filipinas y otro en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si alguna tragedia sucede en cualquiera de esas ubicaciones, tienen otras que les pueden responder. A ese nivel de complejidad puede ser el proceso, pero solo lo logramos hacer si nuestro negocio es escalable. Si todo depende de una ubicación, un cliente, un mercado, es bien riesgoso y cualquier contrapié o cualquier problema que tengamos en cada una de esas variables puede ser el acabose del negocio. Por eso es que piensen siempre en un emprendimiento que crezca, no solo que dependa de ti. Y yo creo que el tema de la escalabilidad es lo que todos deberíamos buscar. ¿Cómo podemos hacer más con lo mismo o con menos? Habiendo dicho eso de forma prudente, porque a veces queremos escalar y vamos a hipotecar la casa y vamos a hacer un montón de cosas a lo loco y entonces nos metemos en problemas. Por ánimo de escalar, podemos escalar antes de tiempo, podemos tratar de escalar más allá de lo que deberíamos y eso puede resultar ser contraproducente porque no lo estamos haciendo en el momento adecuado. Sin embargo, es algo que vale la pena cuando estamos haciendo incluso el emprendimiento. Es decir, esto depende de mi persona, de mi hora hombre. Entonces, la posibilidad de escalar es muy poca. Escalar no me refiero de subir peldaños, sino de que lo que hoy gano 10 pueda ganar 10,000 dentro de 1, 2, 3, 4, 5 años. El tema es cómo lo que estoy haciendo tiene la posibilidad de escalar. Cuanto más posibilidades de escalabilidad tiene, mayores opciones tenemos de poder generar mejores ingresos y podernos blindar ante las situaciones complicadas que se puedan venir ante nuestro emprendimiento. Así es. O sea que tenemos, si se dan cuenta, un montón de riesgos. Pero una de las cosas que también podemos hacer para bajar ese problema de riesgos es apalancarnos con la tecnología. Puede ser que nosotros la tecnología nos sirve desde el tema, voy a poner un ejemplo tal vez un poco sencillo, pero es bien simpático. ¿Será que yo tengo todo mi listado de clientes con una agenda? Y esa agenda cualquiera se la puede llevar. O la puedo tener. O perder o quemar o cualquier cosa. Puedo tener mi listado de clientes en un Excel, que también cualquiera se lo puede mandar en un correo electrónico. O lo puedo tener en un sistema que está encriptado y que no cualquiera lo puede sacar la información. Ese es un ejemplo de cómo puedo apalancarme para no tener un riesgo de pérdida de clientes. Otro puede ser el hecho de que lo que pasó en la pandemia. Si yo puedo tener el mismo producto, pero utilizar un canal diferente para llegar al cliente, en vez de que el cliente llegue al restaurante, yo le mando por servicio de domicilio la comida, entonces puede ser otro de los apalancamientos que puedo tener con tecnología. O un último proceso es de que yo puedo estar esperando a que el cliente llegue. Este es un tema de toma pedidos versus venta proactiva.
Y es, en vez de estar esperando que el cliente llegue a comprar productos conmigo, ¿qué tal si yo tengo el listado de todos los clientes que han comprado y ofrecerles un producto complementario a lo que compraron anteriormente? Eso es apalancar riesgos con tecnología. Y como decís vos, entre más información, mire, cuanto más podamos nosotros delegar en tecnología, más podemos escalar y más posibilidades tenemos de llegar a más personas de mejor forma. Les he comentado también en alguna ocasión que hay una empresa en particular que me escribe de tanto en tanto cuando encuentra un producto que sabe que a mí me gusta. Y yo, mire, como yo sé que usted compra esto, quiero contarle que ahora tenemos esto, que es muy parecido y todas las virtudes que pueden haber, pero ya no es, tengo no sé qué, escopetazo a todo el mundo. No, ya se va hasta customizando hasta los gustos, preferencias de las personas. Entonces, usted piense, su modelo de negocio le permite apalancarse en la tecnología. No, mire, es que yo lo que vendo son teléfonos, es físico, la gente lo quiere tocar, la gente lo quiere tener. Sí, estoy de acuerdo con usted. La pregunta es, ¿lo puede vender en línea? Se puede tener una página web donde usted lo va a vender, puede vender en redes sociales, puede ir a vender, puede aprovechar la tecnología para hacerlo. Sí, pero habría que postear. No, puede usted tener toda su campaña de marketing digital preseteada, preestablecida para que se envíe de tal forma en tal momento y que le esté generando un ingreso adicional. Puede tener una persona en Tailandia, en Bangladesh o mismo en Guatemala contestándole su WhatsApp y invitando a todo el mundo que usted conozca o que ellos puedan tener envases a que venda su producto. Es decir, tecnología. La tecnología hoy día nos abre muchas posibilidades y creo que vale la pena que usted lo tenga bien en mente cuando está evaluando su emprendimiento. Entonces también, como hablamos de riesgo, también no solo es el tema de la tecnología, sino que ¿cómo vamos a crecer? Y aquí voy a dejar un tema de riesgo de capital, que eso es algo que no hemos mencionado, César. Yo he visto muchas empresas que quiebran por crecer muy rápido. ¿Por qué? Sin duda. Porque lo que no se dan cuenta es de que tienen que dejar un tiempo de estabilización para, voy a poner un ejemplo de restaurantes. Para abrir un restaurante adicional, tienen que tener no solo el capital para poder construir el restaurante y la infraestructura, sino que tener el personal capacitado para poder atender el restaurante. Y existe rotación de personal. Entonces, de repente quiero abrir un restaurante al mes. ¿Tengo la capacidad para poder entrenar y capacitar a todas las personas para el estándar que queremos? ¿O lo que estamos creando simplemente diluyendo esa esencia que nos hacía exitosos de tener buen servicio, buena calidad, buen producto? Voy a crecer mucho y ahora mi proveedor ya no ha alcanzado la capacidad de producto que necesito, entonces voy a ir con otro proveedor, pero tal vez no tiene la misma calidad. Inclusive te digo, en temas de seguros, específicamente en el seguro de vida, hay lo que se llama el seguro de vida para persona clave. Es decir, por ejemplo, si hay una persona que, por ejemplo, en la empresa, que es clave por su conocimiento, por su destreza, por su posición, por sus contactos, por lo que fuere, en caso llega a faltar, va a afectar severamente la continuidad de la empresa porque no se tiene los recursos inmediatos para hacerlo. Entonces hay empresas que obviamente esto en total acuerdo con la persona, que se tiene un seguro de persona clave para las empresas. Algo que normalmente también animo en el tema de seguro de vida para empresas familiares es, por ejemplo, el esposo es el que maneja todo el negocio y la esposa, pues básicamente se encarga de la gestión del hogar y todo lo que el esposo necesite. El tema es que normalmente contratamos un seguro de vida para dejarle a la familia en caso el esposo fallezca y demás. Pero cuando se hace en el tema y estoy tomándolo en ejemplo de lo que Mario mencionaba, de una persona clave es, ¿qué va a pasar con el negocio? ¿Quién va a seguir gestionándolo? Entonces se hace una contratación de hombre clave, en este caso del esposo, para que hayan recursos para contratar al mejor gerente, al mejor comercial, al mejor lo que sea, para seguir administrando la empresa mientras la familia puede integrarse nuevamente al giro natural del negocio. Entonces, esas son formas de tener esas contingencias ante esas posibilidades, como lo mencionaba Mario, que es una persona muy hábil, que es la que maneja el teje y manejo de la empresa, que si llega a faltar, que yo lo hice muy dramático con el tema del fallecimiento y Mario con el tema de que ya no se encuentre allí, no se pierda la mística y no se pierda el emprendimiento, en este caso también la empresa. A ver, lo voy a poner de una forma muy sencilla. Esto es como que tuvieras voy a entrar al tema de cultura de la empresa. ¿Qué te hace diferente? ¿Cuál es tu propuesta única de valor? ¿Quién es el que controla esa propuesta de valor?
¿Cómo es que esas personas pueden mantener esa propuesta de valor creciendo 10x? Regresando al modelo de uno de los libros de trascendencia financiera. Y entonces, y aquí viene la parte interesante. Un tema de riesgos también va amarrado a ver cuáles son las barreras para escalar dicho negocio. ¿Será que hay un tema de gente? Hay un tema que tal vez voy a crecer, poner el doble, pero ya no hay gente que quiere comprar más producto porque era un nicho muy específico. O quieren tener potenciales de capital o de la disponibilidad de recursos y materia prima. O sea, tiempo de producción. O tiempo de producción, o inclusive algo que lo vi. Voy a abrir una en el norte del país, en Petén, y voy a tener una tienda ahí. ¿Cómo lo controlo al control remoto? ¿Quién es el que lo supervisa? ¿Cómo llevo los controles de inventario? O sea, hay que pensarlo. ¿Cuáles son esos riesgos? Que abrir una cosa nueva que es muy bueno para poder entrar a un nuevo mercado, ¿cuáles son los riesgos que podrían tener? Utilicen la misma matriz. Impacto en el negocio, probabilidad. Voy a cerrar con una historia rápida. Me junté con una persona que estoy asesorando y me contó un poco de su giro de negocio y me decía que tenía que poner una planta en un lugar específico. ¿Por qué? Porque ahí era estratégicamente por infraestructura, entre donde recibían la materia prima y donde le iban a procesar, era el punto medio ideal. Sin embargo, había una pequeña barrera, que el sector era algo peligroso. Entonces, esas son barreras. Es decir, este es el punto ideal para poner el negocio, pero puede haber una barrera de seguridad, una barrera de no ser el lugar más adecuado, que no se tenga la infraestructura adecuada. Bueno, una serie de situaciones que nos hacen preguntarnos si existen esas barreras que nosotros debemos tener en cuenta para poder afrontarlo cuando ese tiempo se dé. Pero bueno, lo que toca ahora es hacer una breve pausa y regresamos ya en el último segmento de este tercer episodio donde estamos viendo temas legales, temas de riesgo y temas de escalabilidad. Regresamos en breve. Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera. Queremos darte la bienvenida al tercer segmento del tercer episodio de la serie con una guía para evaluar tu emprendimiento. Estamos muy contentos de haberte dejado como, no sé, no quiero ni contar cuántas preguntas que están cuestionando el emprendimiento, pero como bien lo hemos tratado de repetir constantemente, la idea no es desanimar. La idea es que puedas tener un emprendimiento que pueda tener las mayores posibilidades de éxito. O si no tenías cómo iniciar o qué debería yo saber para hacer un emprendimiento, pues bueno, es este. Si tú tienes una persona que sabes que quiere hacer un emprendimiento y no sabe por dónde iniciar, te recomendamos que apliques el APC, aprender, practicar y especialmente el compartir esta serie para que le pueda ser de utilidad. Así que, Mario, estamos llegando ya al tercer segmento ya del cierre de esta serie donde, no sé, por ahí hemos pasado una que otra vez, hemos perdido uno que otro. Yo espero que las personas que nos escuchen primero nos asusten, pero la verdad es que es lo que le platicábamos. No todas las personas van a poder ser buenos emprendedores. Y lo ideal de esto es que les sirva como una guía para cuestionarse a sí mismo, para ver, y de todos, le voy a decir la expresión más importante, así como para el último segmento de esta serie esto es como cuando me iba a casar. Mi papá me dijo, mira, mi hijo, para cuando te vas a casar, tienes que ser altamente responsable y altamente irresponsable para hacerlo. Yo le pregunté, ¿cómo así? Me dijo, si quieres ser altamente responsable, es que vas a querer, y lo voy a hacer con la analogía del emprendimiento, querés tener todo el capital listo, querés tener todos los clientes listos, los ventas y todo eso. Si querés hacerlo, entonces me dijo, para poder casarte, si querés responsable, querés casa, querés el trabajo, querés el carro, pero si querés todo, no vas a poder, nunca te vas a casar. Entonces tienes que ser un poquito irresponsable y decir, bueno, no lo tengo todo, pero lo voy a hacer en el camino. Y lo mismo pasa con el emprendimiento. Ser emprendedor es un salto de fe. Es un salto de fe que lo mejor es que la probabilidad va a superarse sí y solo sí, hice mi tarea. Y esta serie es hacer la tarea. Es como el chasis. Lo que le estamos dando es un chasis. Llamemos, si usted es una persona exageradamente cauta, va a tener material de sobra. Pero si usted es una persona un poco más
aventada, por decirlo de alguna forma, pues alguna de las áreas en las que deba de tener cuidado. Tal vez no va a tomar papel y lápiz para cada una de las cosas que indicamos, pero sí algunas cosas que debería tener en consideración, como particularmente lo que estamos conversando en el programa de hoy. Lo legal, no había pensado lo importante que va a ser esto. Si yo quiero vender tal cantidad de dinero, entonces si yo quería vender tal cantidad, pues entonces voy a necesitar demasiados pequeños de economía informal versus que podría proporcionármelo una empresa pequeña o mediana en un solo cliente. Y para esto voy a requerir el tema legal y todo lo que ya hemos conversado. Entonces, la idea es que le vaya orientando qué es lo que usted necesita saber o qué cuestionamientos debe realizarse para que lo que sea que usted quiera emprender lo pueda hacer de la mejor forma. Una última área que queremos hablar sobre cuestionamientos, aunque creo que no vamos a ofrecer hacer otra serie más de cuestionamiento porque si no, sí los vamos a asustar de veras. ¿Más? Así que sí lo vamos a acabar hoy esta serie, no se preocupe. Pero algo que es crucial hoy día es que usted tenga en cuenta la innovación y la evolución del producto y del mercado. Son dos cosas que están cambiando totalmente. Cuando nosotros creemos que ya tenemos el producto ideal y sentimos que llegamos al momento donde todo es maravilloso, es el momento a la vez más peligroso, porque ahí es donde comenzamos a ya no estar tan perspicaces en ver qué está sucediendo y no poner atención a empresas que aparentemente no hacen nada y resulta que nos pueden dejar sin negocio. O sea que hay muchísimos de estos riesgos y lo que hemos estado platicando de cómo poder nosotros, o sea, yo sé que es complicado porque les damos tantas cosas que se tienen que preocupar, pero uno de los temas que está mencionando César, que es importantísimo, es cuestionarse una pregunta muy sencilla. Si el día de hoy me sacaran del negocio, ¿quién lo haría y con qué producto? Y aquí viene una pregunta. ¿Quién lo haría y con qué producto? Directo. Y uno que es complementario, que no es un producto que sea pelo a pelo con el mío, sino que es uno que tenga que resuelva los mismos problemas que tiene mi cliente, solo que de otra forma. Inclusive te lo voy a ampliar más cuando estamos hablando de innovación. ¿Y cuál sería el producto que sacaría el mío del mercado? ¿Cuál sería una solución más sencilla o una solución más rápida o más barata de lo que yo estoy haciendo en este momento? Y eso es algo que le va a permitir que su negocio, su emprendimiento, su producto no quede descontinuado. Vos sabés que una de las historias que leí recientemente fue el tema de las cámaras digitales. Uh-huh. La idea de las cámaras digitales nace de un trabajador si no estoy mal, era de Kodak. De Kodak, el cual le presenta y le dice, mira, esta es una gran idea porque va a revolucionar, lo vas a tener directo y lo primero que hicieron los directivos de Kodak en su momento fue decirle, eso no debe de ser así. ¿Y por qué? Porque nuestro negocio principal son los rollos fotográficos. Es decir, no era tanto la cámara, sino la mayor ganancia que ellos obtenían eran a través de la venta de los rollos. Yo sé que muchos aquí no saben ni qué es un rollo. Antes había una cámara donde se le ponía un rollo que le daba chance de tener 12, 24 o 36 fotos. Punto. Por eso que cada vez que pachábamos una foto, o sea, un clic, era 5 a 10 quetzales. Y sacabas ese rollo para llevarlo a una empresa a revelar para que días después y con una ansiedad enorme llegaras a recogerlo para ver cuáles te habían quedado bien porque no todas habían salido bien. Y de ahí entre el 25 y 30% salían borrosas. Salían borrosas o salían malas. Entonces, imagínese usted que había una compra muy recurrente de estos artículos, de estos rollos. Uh-huh. Era el área de negocio. Entonces, traer una cámara digital venía a romper mi negocio principal, que es donde yo tenía una cantidad de retorno importante de mi negocio. Ojo, sí, yo no lo voy a hacer. Bueno, buenísimo, no lo hiciste tú, pero eso no significa que alguien más no lo vaya a hacer. Entonces, el tema de la innovación es un tema constante y a la vez que nosotros no tenemos que decir, no, pero yo no voy a destruir donde venga mi negocio, pero va a venir alguien más. Entonces, ¿cómo yo puedo adaptarme a ese negocio antes de que alguien lo haga y me saque del negocio? Así es. Entonces, ¿cuál sería es más, les voy a dejar una recomendación. Sí, porque tareas ya no, les hemos dejado muchas. Eso es una serie. Es que solo le hemos dejado una. Que las hagan todas las preguntas. Hágase todas las preguntas.
Yo les recomendaría de que empiecen buscando inspiración, porque pensar qué producto puede eliminar el que tengo actualmente cuando uno está tal vez con mucho año de estar manejando este producto o servicio es difícil. Yo lo que les recomendaría es búsquense cuáles son las principales tendencias de los consumidores en el futuro, y eso lo pueden encontrar, si lo quieren, saben en inglés, les recomiendo Trend Hunter, que así se llama la página, pero si no, busquen cuáles son las tendencias. Pueden entrar a una inteligencia artificial como un chat GPT y preguntar cuáles son las principales tendencias de ese consumidor con este tipo de problema para esta solución. Y él les puede salir cosas diferentes o innovadoras. Voy a poner un ejemplo de algo muy interesante. Estaba recientemente viendo una de las tendencias más actuales sobre el tema de entretenimiento. Y una de las cosas que está saliendo es que el modelo de entretenimiento puede ser que cambie de una forma muy radical, porque están empezando a salir ya los chips que se implantan en los anteojos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya es una virtualidad en tiempo real. Entonces, por ejemplo, si eres un restaurante, vas a querer sacar promociones para que entonces, si va caminando la persona, le diga, aquí está la mejor hamburguesa, aquí está la mejor hamburguesa, aquí está. Entonces, todo lo que son las personas que venden, oigan esto, todos los que venden carteles o anuncios en los periódicos, tiene que estar viendo esto como un producto que va a eliminar su producto. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que estar viendo para ver qué es el mismo producto, qué es, cuál es lo que quiero hacer es comer posiblemente una hamburguesa y cómo son los canales correctos para poder hacer eso. Y yo creo que con lo que bien decía Mario, y es otro cuestionamiento que vale la pena mencionar en este tema de la innovación y evolución de producto y mercado, es que nos enfocamos usualmente en el producto o servicio que proporcionamos, que es la solución a algo, cuando realmente nosotros deberíamos enfocarnos en el problema que solucionamos, porque un problema se puede solucionar de distintas formas. Entonces, la pregunta del millón es, lo que yo estoy llamemos el objeto de mi emprendimiento, ¿es la mejor solución a este problema, sí o no? ¿O hay otra forma de resolverlo? Si yo voy por precio, más barato, o si voy por rapidez, o si voy por conveniencia, por el factor que sea que nosotros estemos enfocados, ver si hay otra forma de hacerlo más eficiente. Porque cuando nosotros nos enfocamos en el problema a resolver, pueden haber muchas formas. Y ahí es donde nos quitamos como que esa barrera frente a nuestros ojos, que nuestro producto es lo máximo, el mejor y no hay nada igual y el cliente no sabe porque yo tengo la mejor solución. Ojo, lo que tenemos que hacer es resolver problemas, no enamorarnos de nuestra solución. Y aquí viene y cuando tenemos todo eso, los comportamientos de los consumidores cambian. Entonces tenemos que hacer, esto es un proceso, no es un fin. Esto es lo más importante que quiero que ustedes se lleven el día de hoy. Esto es el de no acabar, pero eso es lo bonito, porque el ser un emprendedor, amigos, es que ustedes son mucho más ágiles para hacer estos cambios que unas corporaciones grandes. Entonces, pues, si ustedes están muy pendientes de su cliente, de su problema, de cómo solucionamos, de cuál es la competencia, van a poder hacer cambios y probar cosas diferentes. Innovar, ser ustedes los que están disruptiendo, no esperando a que alguien los venga a hacerle disrupción. Eso está algo estaba complicado. Trabada la lengua, pero bueno. Entonces, sí. ¿Cómo vamos nuestro producto a ser camaleónico basado en la necesidad del cliente? Y el tiempo adecuado, porque eso no significa que su producto lo va a cambiar usted cada semana, porque también entonces va a confundir a su posible comprador. Pero sí estar pendiente que si hay una forma más interesante o más favorable, que usted esté en el plan de avanzada. Nosotros se lo hemos dicho y Mario lo hemos convivido con algunos grupos que tenemos. Las personas no van a convenciones. No van a convenciones. La forma en la cual usted puede abrirse los ojos es siguiendo a convenciones, de lo que sea que usted hace. Si usted está en el mundo de los alimentos, vaya a ver qué hay en la industria de alimentos, porque usted, como me gusta esto, lo aprendimos a nuestro buen amigo Omar, nos decía, lo bueno de vivir en Guatemala es que nosotros podemos ver el futuro. Porque nosotros vamos a todas estas convenciones y decimos, ¡ala! Esto están haciendo aquí. Y nosotros traerlo a nuestros países que no van tan rápido en la innovación.
Entonces, eso le va a permitir a usted establecer si hay formas más eficientes, mejores. Y yo sé que eso es una inversión de dinero, de boleto, de hospedaje, de pago de convención, pero es muchas veces el precio que hay que pagar por no quedarse fuera por falta de innovación. Así es. Y entonces, si ustedes, se lo voy a dejar como una regla así muy simpático, si ustedes no han hecho una innovación en su producto o su forma de llegar ese producto a su cliente en los últimos 3 años, les prometo que alguien ya lo está haciendo. Y ojo. Y estoy poniendo muy, te fuiste bien 3 amplio. años. Yo digo 3 meses, pero va. Sí, porque si decís de producto, te hubieras quedado en producto, te digo 3 años quizás está bien, pero dijiste, o la forma de hacerlo llegar al consumidor, y ahí sí ya tenemos que hacer un poco más. Inclusive, por ejemplo, les hemos mencionado que con Mario estuvimos en una convención específicamente de tema de realizar comunidades digitales, y nos decían, los cursos tienen su fecha de caducidad ya puesta. Y así nosotros, sí, pero los cursos digitales no van a parar. Sí, van a parar. Y nos daban las razones y sabemos que eso no es ya, no es mañana ni pasado, pero es una tendencia cada vez más creciente. Yo no sé si ustedes se recuerdan, por ejemplo, las personas que tengan un poco más de edad, en qué momento su televisor dejó de ser un tremendo tanque cuadrado a convertirse en una pantalla plana. Y hoy, decime, es muy difícil conseguir un televisor de ese tamaño. No nos dimos cuenta en qué momento fue evolucionando, haciéndose el televisor más delgado y más eficiente y más rutinario para cada uno de los hogares. Entonces, eso es algo que la innovación lo va metiendo. Cuando nos sentimos, pues ya cambiamos hasta nuestro patrón de consumo, nuestro patrón de todo, al tener ya acceso a nuevas tecnologías. Así es, entonces, y aparte, el tema de la exposición exponencial de la información. O sea, no es antes, ahorita estamos pagando para que alguien nos simplifique la información, porque Sí. antes costaba que tuviéramos información a mano. Ahora es tanta la información y cambia tanto que yo pago porque me lo simplifiquen. ¿Será que tu producto o servicio puede simplificarle la vida al cliente haciéndole su proceso de compra más simple y no perderse en el ruido del día a día o de la información que sale en redes sociales? Ahí les dejamos otra pregunta más para temas de innovación. Bueno, y voy a ampliarlo. Hemos hablado de lo noble que es la tecnología y cómo te puede ayudar a escalar tu negocio y cómo puedes delegarle muchas actividades de una forma más eficiente. Cuidado. También la tecnología permite que tú compites por un cliente con cualquier parte del mundo. Deja Cualquier clientes, parte del tus mundo. colaboradores. Ahora las Tus personas pueden colaboradores. trabajar en cualquier parte del mundo a través de trabajo remoto. Cualquier cosa. Entonces, si bien es cierto, tienen obviamente unas ventajas importantes, también trae sus buenos desafíos que te van a obligar a innovar. La innovación, y quiero contarte que es otro libro que quiero que tengamos acá en el programa que se llama Ride of a Lifetime, o ¿qué sería? El viaje de la vida, pero ride, ¿cómo lo dirías cuando es en el caso de un parque de diversiones? The ride. Es el viaje. Bueno, cuando vas montado en una como montaña rusa de la vida. Eso es algo, es la mejor forma que puedo expresárselos. Pero nos decía en ese libro el autor Bob Iger, que ha sido por muchísimos años el CEO de Disney, y decía, es que tienes que innovar o estás fuera. Y uno dice, pero es que ellos han sido innovadores, ellos siempre han estado a la vanguardia. Y no. Es más, no voy a adentrarme demasiado en ese libro. Sin embargo, él mencionaba que, por ejemplo, una de las razones principales por las cuales adquirieron a Marvel, la empresa de Marvel, es porque tenía, te voy a mentir, 100 personajes de los cuales podían hacer 100 historias diferentes. Tenía un catálogo. Eso fue lo que compraron. El catálogo de los personajes. Más que la venta de playeras, no les importaba mucho, sino la amplitud, porque podían innovar con distintas historias de los distintos personajes, entrelazarlas y demás. Entonces, digo yo, si una de las empresas que se ha caracterizado por innovar tiene como uno de sus elementos más importantes innovar para no morir, bueno, cuánto más creo yo que nosotros deberíamos ponerle un poco de atención. Y tal vez viene este cuestionamiento, ¿qué tan dispuesto estoy a modificar mi modelo de negocio si es necesario? Lo mencioné brevemente, pero de veras nos enamoramos con nuestra solución. Y lo que deberíamos enamorarnos es del problema que le resolvemos a nuestro cliente.
y la forma que se lo hacemos. ¿Sabes qué es lo que me da risa? Es que hay un libro que se llama Lo que nos trajo aquí no nos llevará allá, que es lo que nos hizo exitosos hasta el día de hoy, no necesariamente nos va a hacer exitosos en el futuro. ¿Es el libro? ¿Es un libro. What got us here won't get you there. Así se llama. Ah, qué bueno está. Ese es otro que deberíamos tener para trascendencia financiera. Sí. Y una de las cosas interesantes de ese libro es que te menciona exactamente el apego emocional que tienes hacia el modelo de negocio. Y aquí voy a empezar con una entrevista que tuve cuando estaba en la asociación de gerentes con 5 de los emprendedores más exitosos de Guatemala. Y a los 5 les hice la pregunta, ¿cuál o qué es tu principal arrepentimiento que tienes en todo tu proceso de crecimiento como emprendedor? Y los 5 me contestaron lo mismo. Haber mantenido un producto, una línea, una tienda más allá de lo que yo lógicamente sabía que era rentable, pero tenía apego emocional. ¿Por qué? Porque era la primer tienda, era el producto con el que nací, era el de que manejaba aquel persona que me cae muy bien. Ese es un error muy importante del manejo de inteligencia emocional. Somos a veces fríos o le estoy metiendo el factor de todas las horas extras, todo el tiempo que me sacrifiqué, los fines de semana que sacrifiqué con la familia para este proyecto, versus, ¿esto es un buen negocio o no? Hoy, ¿y es buen negocio mañana? Ya empieza todo el cuestionamiento sobre este emprendimiento. ¿Va a ser válido hoy, mañana y pasado? Pues hoy y mañana, primero Dios. Pasado, dependerá. Hay una dinámica muy sencilla que utilizamos en el tema del dinero y decimos que somos administradores y no dueños. Y pues para los que están en un contexto cristiano, Dios es el dueño de todo y nosotros somos sus administradores. Y se oye bonito, ¿verdad? Se oye bonito, pero ¿cómo es esto de útil para la vida práctica? Si usted es dueño de algo, usted tiene ese apego emocional, como dice Mario. No, es que yo no voy a cerrar esa tienda porque a esa la inició mi abuelito y ahí fue donde él. Eso es una mentalidad de dueño. Ahora, ¿qué pasa si yo contrato a Mario como administrador y le digo, mira, quiero hacer rentables todas mis áreas y Mario veo que esa tienda solo tira pérdida, pérdida y pérdida? ¿Qué harías? Chao. Sin cero apego emocional. O sea, porque él lo llevaron a hacer rentables todas las unidades. Entonces, ¿a qué se refiere o dónde está la parte práctica de lo que le estoy mencionando? Es que usted tenga una mentalidad de administrador y no de dueño. Si yo trajera a Mario... O que consigas a alguien que te los vea con ojos claros. Y ya, si querés tenerla en pérdida porque te preferís el apego emocional, fantástico, pero no es algo que llamemos no tenías conocimiento previo de eso. Entonces, siempre es bueno o contratas a alguien que te ayude en ese aspecto o bien en tu mente decís, ¿qué haría un administrador en este caso? Casi siempre va a tener la respuesta usted a la mano sumamente fácil. Si viniera un administrador que no le importa y no es dueño, esto se quita, esto se pone y esto se mueve. Y eso es lo que a veces es el choque cuando traes un analista o un experto financiero y te dice tus verdades. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad ya de traer a una persona que se especializa, se llama Lorena Mancilla, que es especialista en darle la vuelta a las empresas. Y la mayoría por lo menos he estado ya en 3 procesos con ella. Y en los 3 procesos, su trabajo más difícil es decirle la verdad a las personas porque muchas veces no lo queremos. Aunque la sabemos, no la queremos escuchar. Y no te gusta. Y no te gusta. Es algo que yo no quiero que me lo digan y a mí me ha pasado también. Y eso que no estoy tanto en el tema de asesoría empresarial, sino más en la línea personal. Pero no gusta. Porque todos quieren creer que lo que se está haciendo bien o que esto debe mantenerse porque sí. Y ese es algo que realmente obstaculiza el tema de la innovación. Cuando nosotros dejamos que nuestras emociones se apeguen demasiado a nuestro raciocinio o nuestra parte crítica. Y bueno, y finalmente en el tema de innovación, el último cuestionamiento que queremos dejarles para el día de hoy es ¿qué indicadores utilizaré para medir la necesidad de cambio en mi negocio? ¿Qué te parece esa? Eso es interesante. Sí. Porque no todo producto es igual, no todo mercado es igual. No, pero esa es la pregunta. ¿Estoy escuchando al cliente? ¿O qué tanto lo estás escuchando? ¿Qué tanto y qué frecuencia? Te voy a dar una frase muy interesante para que la analices. ¿Ah? No es lo mismo preguntarle al cliente que escuchar al cliente. O ver qué hace el cliente. Y otra cosa, y eso lo platicamos cuando estábamos en temas de productos digitales hace ya varios episodios, donde decíamos, prevendan el producto para ver si existe una demanda real, no solo interés.
Yo puedo lanzar un producto y todo el mundo me dice, sí, está buenísimo, yo lo compro. Cuando lo lances, avísame. Ajá. A decir, vaya, aquí está el vínculo precompra. Ajá. Ahí vamos a ver si de veras es un producto que la gente de veras invertiría dinero. Y ahí se vuelve interesante, porque entonces nos estamos dando cuenta de que estamos escuchando al cliente en el momento más importante, que es en el momento crítico de la compra. Inclusive... O las 5 personas que están involucradas en la compra de un producto. Quien lo compra, quien lo paga, quien lo usa, quien lo implementa. Inclusive, usted puede encontrar estas respuestas en los lugares que usted menos consideraría. Recuerdo mucho una persona que pautaba su publicidad en una radio y la pregunta era ¿por qué decidió pautar en esa radio? Es una empresa de autos, de automóviles. Y que se lo sugirió la agencia de publicidad, ¿no? Muy fácil, dijo. ¿Qué fue lo que hizo? Y me gustó tanto su respuesta. Me fui al taller, donde se hacían los servicios, arreglos y todo, y le pedí favor al taller que me indicara qué estaciones tenían en la memoria mis usuarios. Entonces estableció cuáles eran la radio que escuchaba su perfil exacto de mercado. Entonces yo sé que ese perfil es el que va a escuchar mi mensaje. En vez de escopetear y estar sacándolo en un montón de lugares. Mi punto es, ¿dónde fue a hacer la consulta? ¿Dónde está el cliente? No fue con la agencia de publicidad. Y no estoy hablando mal de la agencia de publicidad. Simple y sencillamente son formas innovadoras de encontrar esto. Y solo te pongo otro ejemplo. Si recuerdas, lo mencioné anteriormente, nosotros tenemos una política específicamente en Grupo Q que teníamos de carros, de una vez al año cerrar las oficinas para ir a hablar con los clientes en el piso. Y las mejores innovaciones y cambios estructurales se hicieron porque vimos en calidad del día a día lo que tal vez otros colaboradores vivían, pero nosotros no lo estábamos viendo. En pocas palabras, un emprendimiento no se puede manejar en el Olimpo o en el Excel. Ninguna de los dos. Hay que estar con los pies en la tierra. Pero bueno, queremos cerrar con esto la serie Guía para Evaluar tu Emprendimiento en estos 3 episodios que esperamos que le hayan agregado muchísimo valor. Me dan unas ganas de hacer un challenge, un taller, un curso sobre esto porque es tan apasionante, pero por lo menos de pronto queremos haberle dejado muchas herramientas para que usted pueda tener un emprendimiento exitoso, o bien, si usted al momento de escuchar todo lo que conlleva un emprendimiento dice eso no es para mí, pues también que descanse en paz. Pero por lo menos hizo el análisis. Sí, que esté tranquilo, tomó una decisión informada. Así que Mario, llegamos al final. Espero amigos que esto les haya servido, no para asustarlos, para nada. Es para que ustedes puedan ir haciendo su análisis de que un emprendimiento no es fácil, más sin embargo es sumamente gratificante, es rentable si lo hacemos bien. Y lo importante es de que ustedes ahora saben qué son las cosas que tienen que tomar en cuenta. Esperamos que les haya servido y que ahora les toque hacer ese comparativo de todas las preguntas que les hicimos. No les dejo más tareas, así que les dejo solo. Escuchen estos 3 episodios de nuevo. Respondan cada una de las preguntas. Sí, pero si no lo quieren hacer, por lo menos escuchen el episodio en el podcast en cualquiera de los lugares donde puede escuchar radio por internet. Y compártalo a alguna persona que se crea que valga la pena, que le pueda ayudar. Compártalo, por favor. Así que con esto cerramos. En nombre de Mario López Alguero, Jeff en los controles, su servidor César Tánchez. Esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición y pues esperamos contar con usted la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.